En la charla del día de hoy, relacionado con el ahorro y uso eficiente del agua, voy a dar algunos mensajes y recoger alguna información de cómo es la gestión integral del recurso hídrico, de cómo digamos, se comporta este recurso a nivel mundial, cómo hoy, de acuerdo a la información del IDEAN, en el Estudio Nacional del Agua se registra el comportamiento del recurso hídrico y, digamos, ya compromisos particulares en los cuales debemos tener en cuenta en casa para realizar procesos de manejo integral y disminución de el consumo de agua en nuestros hogares. Son TICs muy fáciles de implementar, muchos de esos los habremos escuchado, pocos los habremos implementado, pero digamos la invitación general en esto es que busquemos darle una aplicación a estas condiciones, a estas actividades a nivel de hogar que nos permiten reducir el consumo del agua y la presión que ejercemos como habitantes de la tierra sobre el recurso hídrico. Primero, me confirman si están viendo la pantalla, ya la compartí. Sí, señor. Sí, en este momento se está viendo. Perfecto. La charla, digamos, se llama Recomendaciones de uso y ahorro eficiente del agua en el hogar. La intención, pues ya le dije, es básicamente buscar que generemos acciones de manera personal y de manera familiar que garanticen la minimización de la presión que ejercemos nosotros sobre el recurso hídrico. Y precisamente, ¿qué es eso? ¿Qué es el recurso hídrico? Ha habido una evolución importante en este concepto de pasar a hablar del agua como un líquido preciado que todos vemos discurrir en una fuente hídrica, o los que no salimos al campo lo vemos salir en un grifo, a hablar de la gestión integral como un proceso que promueve el aprovechamiento coordinado de los recursos hídricos junto con el aprovechamiento de otros recursos. No en vano la normatividad nacional y las condiciones de derechos sobre el agua a nivel nacional nos dan una prioridad a los humanos sobre el uso de los recursos hídricos, del recurso hídrico que está presente en nuestro territorio, sobre cualquier uso diferente. De esta manera, las autoridades ambientales tienen que garantizar que cuando hayan solicitudes específicas de aprovechamiento del recurso hídrico, comparativamente una industria con un acueducto o una industria con una persona establecida en un territorio, pues tiene prioridad esa persona sobre cualquier tipo de uso. Eso nos genera obviamente un compromiso adicional para devolverle al medio ese favor de estar brindándonos las condiciones de suministro de agua. Si nos ponemos a pensar, no existe ningún tipo de actividad en el mundo, tanto productiva como rutinaria, que no tenga incluido la utilización del recurso hídrico. No en vano también estamos conformados por un porcentaje muy alto de agua, y así pues todas las condiciones y todas las actividades que nosotros realizamos. Quise traer este diagrama que muestra las condiciones del ciclo del agua. Se ve muy complejo. Hay diagramas, digamos, que simplemente muestran el agua como presente en el suelo, evaporizándose, presente en la atmósfera y presente en las condiciones del medio marino. La quise mostrar con dos propósitos. Primero, evidenciar que el agua existente en la Tierra no tiene una entrada diferente a la que está en este ciclo. Es decir, no hay aportes de ningún proceso
que permitan pensar que este es un recurso inagotable. Ese es el primer mensaje. Este es un recurso efectivamente que cada día ha disminuido más, que las condiciones de variabilidad climática, las condiciones de contaminación, las condiciones de cambio climático, pues han generado alteraciones en el ciclo. Todos han escuchado el incremento de la temperatura en la Tierra, la generación de deshieles y caída de nieve de los glaciales, el aumento en los niveles del mar. Digamos que todos estos son elementos que están generando una alteración en el ciclo del agua y que aún estamos a tiempo de generar condiciones que nos permitan minimizar ese efecto que estamos generando. En la siguiente diapositiva podemos ver cómo en los balances del agua dentro del ciclo que mencioné anteriormente, si vemos la gráfica de la izquierda, gran parte del agua que existe en el mundo, que es muy rico en agua, está presente en los océanos y en la atmósfera que tiene relación directa con los océanos. La flecha roja y la flecha azul de la izquierda lo que están mostrando es que hay un ciclo directo en los océanos, agua que difícilmente pasa a la superficie y que representa la mayor cantidad de agua presente en nuestro planeta Tierra. Si vemos la condición de la derecha en la misma gráfica, vemos que hay, por los procesos que conocemos de evapotranspiración, existe un ciclo directamente continental en donde más o menos el 62 partes de las 99 que están en esta zona están en la atmósfera. Es decir, que solo el 3% realmente de este proceso o del agua presente es la que está escurriendo en el continente, o lo que podemos decir está presente en ríos, en lagos, y que es quizás el agua que puede ser de mayor facilidad de aprovechamiento. Centrándonos en la gráfica de la derecha, si ustedes ven, hablamos que del 100% del agua que está presente en el planeta, el 97% está presente en los océanos. ¿Eso qué quiere decir? Que es agua que requiere, para que sea accesible para el hombre, pues generar acciones de inversión importantes que permitan su aprovechamiento. Es decir, tenemos el planeta agua, lleno de agua, pero con una posibilidad muy corta de usar este recurso hídrico por las condiciones de localización y características de calidad. Ese 3% restante, digamos que está representado en un 79% que están en los páramos, en hielos, en los nevados, en los polos, en los glaciales, y un 20% que está presente en las aguas subterráneas. Es decir que solamente nos queda un 1% de agua superficial que puede ser accesible. De ese 1%, el 52% está en lagos, el 8% en la atmósfera, el 1% en ríos, el 1% en agua presente en los organismos, el agua que compone los seres humanos, tanto animales como vegetales, y un porcentaje de un 38% en el agua. Entonces, de ese gran paquete que vemos que existe en la Tierra, solamente hay una cantidad reducida de agua que puede ser aprovechada y verdaderamente utilizada para actividades domésticas, industriales, agropecuarias, lo que nos da un mensaje de que el esquema de manejo del agua pues debe ser de manera controlada para garantizar que efectivamente pues podamos contar con este recurso en tiempos futuros. Este mapa ya nos va bajando a nuestro país, y si hacemos una comparación de la precipitación que se presenta en Colombia versus la precipitación promedio del mundo y de Sudamérica, pues nos damos cuenta que efectivamente somos un país que
tiene unas condiciones muy favorables hacia la condición de contar con el recurso hídrico. Tenemos casi que 5 veces la cantidad de agua que normalmente llueve en el resto del mundo. Eso es bastante importante, pero cuando nos vamos al detalle de dónde llueve, nos damos cuenta, si ven en los colores, en las condiciones de precipitación que están en el mapa, pues las mayores lluvias obviamente se presentan en la zona pacífica, ¿cierto? Y las menores lluvias se nos presentan en la zona andina. Bueno, las mínimas en la zona de La Guajira, que todos sabemos que es una zona desértica, pero en las zonas de mayor población, en la zona andina y del Caribe, son las zonas en donde menor precipitación existe. Eso, digamos que ya a pesar de tener un país rico en agua, empezamos a denotar las carencias del recurso que existen en las zonas de mayor asentamiento de la población. Entonces ahí ya hay un tema importante en los procesos de planificación y de uso del recurso. A la derecha en las barras aparecen las 5 macrocuencas en las que está dividido el país. El país está organizado en la macrocuenca del Pacífico, del Amazonas, del Orinoco, del Magdalena, Cauca y del Caribe. Y si vemos esas barras, lo que nos están mostrando en la línea azul es la oferta hídrica disponible en millones de metros cúbicos al año, y la barra que complementa a cada una de color naranja, el caudal ambiental, que está definido por el caudal que se requiere para que se puedan desarrollar otras actividades ambientales, socioeconómicas y ecosistémicas asociadas al recurso hídrico. ¿Qué quiere decir eso? Que en la práctica solo las líneas o la barra azul es la que nos da la cantidad de agua que está disponible en el medio para ser aprovechada. Y nuevamente, si ustedes ven en dónde está, pues tiene mayor presencia en el Amazonas, obviamente con la relación directa del río Amazonas y sus afluentes, en la zona del Pacífico y en la zona del Orinoco, y con menor proporción en el Magdalena y en el Caribe, que como dije antes es la zona donde mayor población existe en Colombia. Aquí entramos a ver un componente importante en la definición de lo que es la gestión integral del recurso y el aprovechamiento adecuado del recurso, que es la huella azul del agua. ¿Qué es la huella azul? Es la cantidad de agua que se produce o que se consume en un sector y que no vuelve al medio. Es decir, que se incorpora a un producto. Entonces, en el sector agrícola es la cantidad de agua que queda específicamente dentro del producto y que no sale al medio. Si ustedes se dan cuenta, esta barra o esta gráfica lo que está mostrando es que precisamente ese sector es el que tiene una mayor cantidad de demanda de agua y una mayor cantidad de huella azul dentro de esta actividad. Si nos centramos al sector doméstico para ir asociándolo a las condiciones del hogar, pues nos damos cuenta que esa gráfica de la huella de agua representa más o menos el 10% del agua que consumimos. Hay otras 2 definiciones que ahora les comentaré, que tienen que ver con la huella gris y la huella verde, que son, digamos que en sumatoria realmente es el agua que consumimos y que no vuelve al medio en condiciones para entrar de manera adecuada dentro del ciclo del agua. Y aquí ya, digamos, el segundo mensaje es empezar a ver cuál es la huella de cada uno de nosotros en nuestros hogares en función de la demanda de agua que estamos realizando. Lo que les comentaba hace un momento, la huella hídrica de un individuo. Entonces, es la cantidad de agua que utilizamos
para las diferentes actividades. Entonces, la huella hídrica azul, la acabé de comentar, el volumen de agua de superficie que se introduce en el producto y que se devuelve al medio. La huella hídrica verde, el volumen de agua evaporada procedente de la lluvia y la humedad, y la huella hídrica gris, volumen de agua contaminada. Esta línea está relacionada básicamente a condiciones de calidad, o sea, el vertimiento o disposición de aguas residuales. Teóricamente se dice que por cada litro de agua que consumimos, el 80% es el que vertemos y termina siendo dispuesto en una fuente superficial con o sin tratamiento dependiendo de las condiciones de cada municipio. Esa sería en la práctica en volumen el agua que devolveríamos al medio en un proceso normal. Los datos que están en rojo son el promedio mundial por persona de huella hídrica, es decir, lo que consumimos y no devolvemos al medio por persona, y hablamos de 1.240 metros cúbicos años, medio mundial. Eso es un valor bastante alto. En un diseño de un sistema de acueducto, normalmente se toma una condición de 150 litros por día habitante. Entonces, si hacemos esa multiplicación o esa relación de esos 150 con 1.240 metros cúbicos al año, nos damos cuenta que tenemos una condición mundial de una huella demasiado exagerada en el proceso. España habla de tener 2.325 metros cúbicos al año, y Estados Unidos, que es un país pues mucho más, uno de los países más consumistas del mundo, se habla de 2.500 metros cúbicos al año. En Colombia, el Estudio Nacional del Agua solamente hace referencia a la huella hídrica azul y a la huella hídrica verde, la azul para los diferentes sectores de consumo y la verde exclusivamente para los cultivos o las acciones agrícolas en el país. No hay un cálculo que nos lleve a una condición de huella hídrica en el sector doméstico y ni mucho menos a huella hídrica, digamos, a nivel de hogar. Al final de la charla les voy a dejar un link de una calculadora que nos permite como analizar cuál es esa condición de uso del agua que tenemos y cuál sería el cálculo de esta huella hídrica. Esto es muy similar a la huella de carbón, que también en las condiciones asociadas a cambio climático, pues también estamos en condición de medir y de actuar para minimizar estos efectos sobre el medio. ¿Qué podemos hacer para disminuir nuestra huella hídrica? Ya empezamos a entrar a condiciones de manejo en vivienda, condiciones de manejo en el hogar. Primero voy a leer los dos puntos críticos que están en rojo, y es cuánto agua se requiere para varios productos que usamos o que consumimos cotidianamente. Un kilo de carne, perdón. Para un kilo de carne se requieren 16.000 litros de agua. Es decir, todo ese es el ciclo en el que desde el proceso de levante del ganado hasta el proceso de cría, el proceso de sacrificio, el proceso de beneficio y hasta llegar a nuestro plato, estamos hablando de 16.000 litros de agua. Aquí es donde uno empieza a pensar en tomar decisiones y se vuelve vegetariano, o por ese efecto importante que tiene este proceso. Para un kilo de arroz se requieren 3.000 litros de agua, igual del proceso desde la siembra, el regadío del cultivo, el proceso de aprovechamiento del cultivo, molienda, empaque, procesamiento, lavado y llevado hasta nuestras mesas. Para 10 manzanas, o sea, para una manzana se requieren 70 litros de agua. Para un pan se requieren 40 litros de agua. Para una patata, una papa, se requieren 25 litros de agua. Son volúmenes bastante considerables para el proceso. Y para la fábrica de una camiseta de algodón,
de 250 gramos de peso, o sea, una camiseta normal de las que uno usa y las que más usa en esta época de COVID, cuando no es, la vestimenta baja a un nivel muy deportivo. Estamos hablando de 2.700 litros de agua. Entonces, aquí vemos muchos elementos casuales, normales, en los cuales si nos detenemos a pensar qué presión tenemos sobre el recurso hídrico cuando estamos usando y consumiendo estos productos, pues debemos también de empezar a pensar, lo primero que dice acá es que debemos elegir los mejores alimentos que se produzcan cerca de nuestras viviendas y sobre todo priorizar elementos o alimentos que tengan un bajo consumo de agua. Obviamente esto está muy relacionado a las condiciones de consumo que cada uno de nosotros tenemos y que son difíciles de cambiar, pero interesante hacer análisis previos antes de empezar, cuando está uno en el supermercado haciendo las labores de compra, para ver qué es lo mejor que debe llevarse hacia la vivienda. Importante también fijarnos en los etiquetados. Como le dije antes, hablar de 2.700 litros en la fábrica de una camiseta. ¿Y por qué se da este proceso? El algodón es uno de los cultivos en procesos típicos que mayor agua demandan en el mundo. Hay una zona en el África donde hay una producción alta del consumo de algodón, o de la producción de algodón, en donde se dice que ha bajado los niveles del mar que está en zonas aledañas a esta zona de cultivo. Y digamos que la relación lleva a que en la huella hídrica de Estados Unidos el 20% del bajar el nivel de ese mar está asociado, puesto que son los mayores consumidores del algodón y del producto que se genera en este algodón, como es la camiseta. Entonces, importante ver, digamos, ese proceso de etiquetado. Hay consideraciones directas también, como usar algodón orgánico, que no disminuye, digamos, de manera importante el consumo del agua, pero también sí otros efectos a nivel ambiental que se generan en la generación de algodón, por ejemplo. Quizás uno de los elementos más importantes también para disminuir la huella del agua es evitar consumir cosas innecesarias. O sea, no comprar por comprar, comprar efectivamente lo que nos hace falta. Yo creo que uno de los elementos positivos, o en mi caso, de estos 3 meses de estar en cuarentena, el nivel de consumo de cosas innecesarias se disminuye. Definitivamente aprende uno a consumir lo necesario, a vivir con lo necesario, a identificar qué es lo que realmente amerita salir a comprar o amerita pedir. Entonces eso nos da una condición de comprar específicamente lo que hace falta. Y eso, digamos que es un mensaje de vida enfocado en este caso a nuestra disminución de la huella hídrica. Para ahorrar de agua hay que prestar atención en las actividades rutinarias que hacemos en la vivienda. Atención de cuándo y cómo nos duchamos, prestar atención en los procesos de lavado de vajillas, de platos, el uso de la lavadora, en los procesos de regadío de los jardines, de las macetas, de las materas, que tienen un efecto importante sobre este proceso. Y precisamente, digamos que quiero dar algunos tips ya particulares en el tema de hogar, que permiten ese proceso de disminuir nuestra huella hídrica, de ejercer acciones de ahorro y uso eficiente del agua en nuestros hogares. Lo mencioné hace un rato. Efectivamente, cuando nos bañamos sin control de tiempo,
disfrutar un baño es de lo más delicioso que existe en la vida. La idea es generar tiempos asociados con el baño, o sea, generar rutinas particulares en tiempos asociados al baño y utilizar ahorradores en duchas, lavadores y lavamanos. Esa gráfica de la derecha muestra cómo el instalar un ahorrador en nuestros grifos, que son muy económicos, que están en el mercado, que no son nada complicados de instalar, pues en tiempo nos da un ahorro importante de agua. Si vemos en el ejemplo eso es una llave normal de lavamanos, ahorramos con un ahorrador normal hasta el 75% del agua si mantenemos la llave el mismo tiempo abierto. Y la sensación de cantidad de agua con estos ahorradores es exactamente la misma. Lo mismo sucede con ahorradores instalados en duchas, que se ahorran hasta el 60%. Digamos, esta actividad inicial de instalar en nuestros artefactos sanitarios e hidráulicos sistemas de ahorro, pues nos permiten ya generar un menor impacto sobre el recurso hídrico y un impacto positivo sobre el residuo del agua, que es otro elemento importante si nos vamos al tema económico. Esta es una actividad muy sencilla y sobre todo se da hacia los sanitarios, ya que tienen unos buenos años en las casas. Los apartamentos nuevos ya casi todos vienen con sistemas sanitarios de cisterna de menor dimensión, pero instalar una botella de agua llena lo que hace es ahorrar esa misma botella de agua o esa misma cantidad de agua cada vez que descargamos el sanitario. Entonces, si hiciéramos esa descarga 10 veces al día, son 10 litros, 70 a la semana, 280 al mes, y así si multiplicamos por semanas, por mes o por años, o por toda nuestra vida, pues nos genera una condición de ahorro importante en el agua, y es una actividad muy sencilla. En algunos casos se utiliza la espuma, no recuerdo cómo se llama ese material, en la que vienen las flores. Esos cubos se hidratan fácilmente y lo que hacen es desplazar el agua o absorber el agua y disminuir el volumen de agua que se descarga en cada sanitario. Uno puede empezar a jugar con diferentes recipientes hasta obtener el que mejor condición le dé para una buena descarga, pero también para una disminución del consumo de agua. Un elemento o una condición o una actividad bastante fácil de ejecutar en el hogar y que pues ahorra un volumen importante de agua. Acciones como el reuso de aguas grises. Aquí en este esquema pues digamos que es un tanto complejo porque está hablando de almacenar un agua gris utilizada. El agua gris es el agua, no es la huella gris, son dos cosas diferentes. El agua gris es el agua que viene con jabón, básicamente. Entonces es el agua que sale del lavamanos, el agua que sale de la ducha, el agua que sale de las tinas. Básicamente es lo que podemos hablar de agua gris. La de lavaplatos no tanto, porque digamos que como ahí hay contacto con grasas, ya es un agua que tiene otras condiciones diferentes. Y el agua del primer ciclo también de las lavadoras podemos hablarla también como un agua gris. Digamos que las recomendaciones en donde podemos hacer uso de estas aguas es poderlas usar en sanitarios, poderlas usar en el primer ciclo de la lavadora, poderlas usar en lavado interno de viviendas, departamentos y en proceso de regadío de jardines o de plantas. Los apartamentos, obviamente es un elemento que no es tan fácil de realizar, pero una actividad tan como tener un balde en la misma ducha y utilizar ese balde después de que se lleve para el cargo sanitario, estamos ahorrando esa agua de colección. Y no tenemos que hacer ninguna instalación interna, un proceso específico que signifique un gasto importante,
para hacer esta acción en vivienda y sí nos permite generar procesos importantes de reuso del agua, porque es un proceso de reuso del agua, actividades que están de moda como la economía circular en el hogar, porque sería eso, básicamente utilizar agua hasta la condición de convertir esa agua gris en un agua negra, es decir, después de que de los sanitarios, y pues nuevamente el tema de ahorro importante en procesos económicos, pues en el hogar. Tiempos de ducha. Desde lo tradicional, no a todos. Y importante generar rutinas de tiempo para toda la familia. Existen en el mercado relojes de arena que marcan entre 3 y 5 minutos de volteo. Eso significa que sería un tiempo importante de uso de las duchas suficiente para hacer un proceso de aseo, y obviamente si se hace pues la disminución de la cantidad de agua que estamos generando pues es bastante considerable. Si vemos ahí, hablamos que con 5 minutos de la ducha se consumen 30 litros de agua, y reduciendo a 3 minutos se ahorra hasta un 40%. Eso es una cifra bastante importante. Si identificamos que en un hogar están viviendo entre 3 y 5 personas, multipliquemos eso por 3 o por 5, y nuevamente por semanas, meses y años, y la cantidad de agua que estamos ahorrando es bastante importante. Lavamanos inteligente, más que lavamanos inteligente, es personas inteligentes frente al lavamanos. La gráfica del muchacho es muy diciente. Es el cepillado de dientes, un buen cepillado de dientes se hace con un buen cepillo y una poca cantidad de agua. Realmente el agua que se requiere para el lavado de dientes es el agua de enjuague, que garantice digamos el desplazamiento de los residuos que fueron movidos con el cepillo, y que puedan ser descargados, y no requiere estar arrullando el proceso de cepillado con la llave abierta. Ese es una actividad importante, el tener un vaso, o si no se tiene el vaso, por lo menos mantener cerrado el grifo mientras se hace el correcto cepillado, y garantizar de esta manera una condición de aseo ejemplar y una condición de uso de agua mínima. En el afeitado exactamente lo mismo. El garantizar un proceso de mantener, ¿para qué se usa el agua en el afeitado? Para humedecer el rostro, para aplicar la crema y posteriormente para limpiar la cuchilla. Tampoco se requiere mantener el lavamanos abierto para poder garantizar una buena afeitada. Ese es un elemento que es importante tenerlo en cuenta. Aquí dice cerrar el grifo mientras me lavo los dientes, las manos y me afeito. Dejando el grifo abierto podemos consumir el doble de agua necesaria para realizar cada actividad. Otra opción es utilizar el vaso. Entonces, como dije, no es lavamanos inteligentes, sino personas inteligentes utilizando el lavamanos. En esta gráfica vemos lo que nos ha tocado en estos días a los hombres de la casa, y es asumir todas las actividades domésticas, no compartirlas con la señora de la casa. Una acción importante en este proceso es utilizar la capacidad máxima de la lavadora y los ciclos requeridos. No es recomendable cada vez que sale ropa sucia en la casa llevarla a la lavadora y utilizar la lavadora para no tener para tener siempre la ropa limpia. La idea es generar las condiciones de capacidad de carga que todas las lavadoras la tienen, es identificar cuánto es que tiene como capacidad mi lavadora, y de esa manera programarme específicamente en casa para poder hacer esos lavados, y de acuerdo al tipo de ropa también ver cuáles son los ciclos que deben surtirse. Por ejemplo, las lavadoras de 7 kilogramos, que son como las más usadas, se consumen entre 42 y 62 litros de agua. Entonces imagínate, si yo consumo y echo la mitad de la ropa
o 3.55 y voy a utilizar la misma cantidad de agua, pues estoy generando también un impacto en el recurso hídrico y estoy generando el uso de un agua sin necesidad en el hogar. Entonces esta es otra recomendación práctica y fácil de realizar. En el lavado de platos y de vajillas, lo mismo. Aquí hay un ciclo muy fácil en el punto verde que dice limpiar, humedecer, enjabonar y enjuagar para el agua ahorrar. O sea, realmente es como el proceso que se debe realizar. Típicamente se siente en esa actividad de hogar que si el grifo de lavaplatos no está abierto, no se está haciendo un lavado correcto. Realmente lo que se espera es en este proceso como recomendaciones todos los residuos orgánicos que están en platos y ollas, primero depositarlos en el recipiente de residuos orgánicos que se tenga en la casa, y después de hacer ese proceso sí hacer un humedecimiento de platos, pocillos, y después de eso cerrar el grifo, enjabonar muy bien, retirar digamos trazas que queden dentro del proceso y luego sí hacer el proceso de enjuague. Este es un elemento que nuevamente una acción que mejora las actividades de manejo de agua en casa. Y siempre cerrar la llave al enjabonar y así el agua no se desperdiciará. En los procesos de riego, pues digamos que esto es atípico, esto es para los que tienen la buena suerte de vivir en una casa o la buena suerte que tienen en vivir en zonas abiertas, que tienen zonas verdes y jardines. La recomendación es que esta actividad de riego se realice típicamente en la noche, en donde digamos que se garantiza que haya menos evaporación, en donde se garantiza que la planta pueda consumir realmente el agua que requiere y no tenga que estar peleando con el proceso de evaporación que genera la radiación solar sobre el proceso. Y adicionalmente el proceso de regadío en horas de la noche o horas muy temprano minimiza la posibilidad de quemar las plantas desde digamos que es una buena práctica para garantizar este proceso. Y la idea en esta condición para jardines pequeños o para zonas verdes pequeñas es hacerlo a través de recipientes y no a través de manguera, para evitar también el proceso o la cantidad de agua que se está usando en esta actividad. Digamos que son recomendaciones muy básicas. Quise darles esa simplicidad porque lo que se espera después de una charla de estas y después de un esquema de conciencia interna no es aprenderse el proceso académico del ciclo del agua o cualquier condición de este tipo, sino es ver que existen actividades muy prácticas a nivel de hogar, muy fácil de realizar, que permiten minimizar el impacto que podemos generar sobre el recurso hídrico. Cuando uno va a hacer recorridos sobre fuentes hídricas en campo, ve el cambio importante que han tenido estas fuentes por todos los procesos de variabilidad climática. Hoy el país habla de tener 361 municipios con riesgo de abastecimiento precisamente por estos fenómenos de variabilidad. En época de estiaje, y se habla de más de 662 municipios en desabastecimiento en época de lluvia. Digamos que no suena lógico que habiendo lluvia haya procesos de desabastecimiento, pero ellas ya empiezan a asociarse condiciones de riesgo, desbordamiento de ríos, calidad de las fuentes hídricas. Cuando llueve se arrastra bastante sedimento, entonces las condiciones de las plantas de tratamiento no dan para disminuir las condiciones de sólidos y turbidez que tienen estas aguas, entonces no se puede captar. Hay obstrucción en las bocatomas, hay derrumbes, hay rupturas de las tuberías. Entonces es un elemento crítico que el país está sufriendo desde el fenómeno de la niña del 2010. Digamos que esto se incrementó bastante fuerte, los procesos de riesgo
de materialización de eventos asociados a los sistemas de acueducto en el país. Y digamos que sobre eso hay acciones estructurales que ejercen las entidades, pero estas que estamos o que acabé de mencionar son acciones que podemos hacer nosotros muy fácilmente a nivel de hogar. Ese link que les estoy mostrando ahí es un link en donde está una calculadora para determinar la huella hídrica por hogar. Sería interesante entrar y ver cómo hoy estamos nosotros generando cuál es nuestra huella hídrica y cómo puede evolucionar esa huella hídrica con estos pequeños tics que acabo de mencionar y muchos más que se pueden ejercer a nivel de hogar y que son de muy fácil implementación y que la naturaleza y el medio ambiente pues agradecerá que hagamos ese proceso. Muchas gracias por escucharme. Si tienen alguna inquietud, alguna sugerencia, alguna observación, con gusto los escucho.